Hola, bienvenidos a Cuarto de Hora, el programa de Canal TV. Los cubanos salieron nuevamente a las calles, esta vez desde el domingo 17 de marzo para protestar contra los apagones y la escasez de alimentos. Recibieron como respuesta el monólogo de siempre, que los enemigos de la revolución, terroristas radicados en Estados Unidos, según Miguel Díaz-Canel, aprovechan el contexto con fines desestabilizadores. En su resguardo, la dictadura cortó el servicio de Internet, de modo de evitar que la movilización iniciada en Santiago de Cuba se replicara en otros confines de la isla. El descontento de los cubanos, como ocurrió en otras ocasiones, tuvo ecos del 11 de julio de 2021, cuando cientos de personas fueron detenidas, condenadas a hasta 25 años de cárcel, y voces disidentes de artistas e intelectuales optaron por el exilio. En las calles sonó nuevamente el himno de las protestas, Patria y Vida, así como el reclamo de libertad y de comida y corriente. Julio Antonio Fernández es doctor en Ciencias Jurídicas y licenciado en Derecho y en Historia por la Universidad de La Habana, y es columnista del portal independiente El Toque. Y hablando del Toque, tituló su último artículo, ¿qué pide el pueblo de Cuba? Y está hecha la pregunta, ¿qué pide el pueblo de Cuba, Julio? Hola, Jorge, muchas gracias por la invitación nuevamente. Un honor estar con ustedes y poderle hablar a la audiencia sobre este tema. Bueno, Jorge, realmente el pueblo de Cuba sigue pidiendo lo mismo. Las consignas, los coros, los lemas, las exclamaciones del 17 y el 18 de marzo fueron muy interesantes. Corriente y comidas, decían en Oriente, Santiago de Cuba, en Granma, queremos comida, así brutalmente dicho. Era un pueblo desesperado, un pueblo que a la misma vez pide libertad, que grita patria y vida, que pide el fin también en algunos momentos de la dictadura, pero estas peticiones, estas revueltas y estas manifestaciones del 17 y el 18 de marzo fueron sobre todo porque es insostenible la situación del país. La gente estaba pidiendo libertad, a la misma vez cantaban el himno nacional en Bayamo, en la provincia de Granma. La gente está pidiendo comida para sus hijos y sus hijas. Son manifestaciones con una enorme gran cantidad de mujeres, madres y de mujeres que han sido líderes de todos los movimientos sociales y el despertar de la sociedad civil cubana desde el 2020 en adelante. Y realmente los apagones, el calor, 14 horas de apagones consecutivas, 2 o 3 horas de luz, la falta de comida, la gente pasando hambre realmente. Lo que pide el pueblo de Cuba es tener un mínimo de tranquilidad, de dignidad para poder ser persona, porque en estos momentos la situación del país es desesperada. Tú decías, una crisis de muchos años. Bueno, Cuba nunca se ha visto en una situación tan difícil, Jorge. Por eso creo que por ahí va lo que pide el pueblo. Es que atraviesa la peor crisis económica en 30 años. Desde 2020 han bajado los salarios, se han deteriorado los servicios públicos, los cortes de electricidad, que bien mencionaste, 14 horas sin electricidad por día, escasez de alimentos, creciente mercado negro, en fin, un combo perfecto para la protesta, pero la protesta sigue siendo acallada por la dictadura. Sí, esta vez ha sido interesante porque como la vez anterior, como en el 2021, siempre hay un grado de sorpresa, hay una soberbia del régimen que no ve venir este tipo de cosas, aunque claro, cuando empiezan los apagones, empieza el calor, empiezan los mosquitos a picar, empieza a regarse la pandemia también del dengue hemorrágico, comienzan las noches interminables esas de 30 grados de temperatura con 80% de humedad. Se hace insostenible esto sin comida, sin poder poner un aire acondicionado ni un ventilador,
realmente la vida cotidiana es muy, muy difícil. Si poderle dar comida a las niñas y los niños, pero el gobierno sigue diciendo lo mismo, sigue diciendo que todo esto se orquesta desde Miami, que la gente está confundida o que la gente está manipulada, pero esta vez han reconocido las manifestaciones. Lo que pasa es que las transmiten, pusieron fragmentos de las manifestaciones por los medios de difusión masiva oficiales dirigidos por el partido en la televisión, por ejemplo, en los noticieros oficiales de la televisión cubana, que son evidentemente del Estado. Cuando lo transmitían sin audio. Cuando pusieron fragmentos, los ponían sin audio. A la misma vez, también ha habido una respuesta más inteligente del gobierno. En Santiago de Cuba, la primera secretaria del partido habló con la gente. Hay muchas imágenes de los dirigentes encaramados en las azoteas de las casas frente a multitud de personas que le pedían, le exigían al gobierno y al partido que hicieran algo por ellos. Sigue siendo un pueblo, es lo que decía yo en este artículo del Toque, sigue siendo un pueblo que espera el despertar de aquel Estado de interventor, aquel Estado socialista eficiente de los años 80, protector de la gente, como la gente lo imaginaba o lo sentía. Y entonces en la zona oriental del país, la gente sigue esperando que este Estado se recupere, o por lo menos que haga algo, que cumpla alguna de sus funciones, que por lo menos permita que haya luz eléctrica, que por lo menos dé algo de comida. La libreta de abastecimiento donde se racionan los productos es ya una cosa esquemática, donde no hay nada allí. Lo único que vende comida en Cuba son las MIPIMES nuevas, que importan productos y las venden carísimo. Hoy mismo en Cuba, una pensión de jubilación es de 1.500 pesos. Algunas personas ganan 1.500 pesos. Y un cartón de huevos, de 30 huevos, vale más de 3.000 pesos. Por lo tanto, cualquier persona en Cuba puede ganar una pensión mensual que no le alcanza ni para comprar 15 huevos y más nada en todo el mes. Más nada en todo el mes. Entonces, estamos hablando de una situación desesperada a la que el gobierno sigue respondiendo diciendo que, bueno, haciendo disminuyendo o afectando el ancho de banda para que haya una transmisión de datos por internet menor, aunque sin el apagón que hubo en el 2021, porque van aprendiendo a hacer algunas cosas, a la misma vez con una respuesta menos punitiva y criminalizadora que la del 2021. Ha habido detenciones, pero no tantas. Han tratado de decir que la gente que tiene un descontento, han dado la noticia. No hubo un llamamiento a la represión como hizo el presidente en el 2021. Todo esto son lecciones que aprendieron. Lo han hecho mejor desde el punto de vista del sostenimiento del sistema, pero a la misma vez siguen diciendo que no es una situación del gobierno, que no es responsabilidad del gobierno, que es responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, ya la embajada norteamericana en Cuba dijo que qué responsabilidad tiene Estados Unidos en esto. Eh, no solamente es el argumento del embargo bloqueo, sino que están detrás como orquestadores de las revueltas, de las manifestaciones, de la protesta. El hecho es que sigue siendo un gobierno que no entiende la protesta, que no sabe lidiar con ella, que no puede enfrentarse legítimamente a ella, que no puede dar una sola respuesta positiva a lo que la gente está pidiendo y exigiendo. Y a la misma vez es un pueblo que ya no se deja subyugar de la forma que lo hacía, que ya no solo practica consenso pasivo, es un pueblo desesperado, un pueblo que ya no aguanta más. El único escape del pueblo cubano es la emigración. En 2 años han entrado en los Estados Unidos más de 500.000 personas. Estamos hablando de cifras enormes, de una oleada migratoria que es ya un problema humanitario que el gobierno cubano sigue sin hablar responsablemente de él, sin reconocerlo, sin entenderlo, sin asumirlo, sin darle el valor que tiene y el peso político que tiene. Por lo tanto, es un gobierno que sabe que no va a resolver ninguno de los problemas materiales que la gente tiene. Entonces es inoperante, pero a la misma vez es mucho más poderoso que lo que la gente se imagina. Yo te decía en una entrevista anterior también sobre otro tema, el gobierno cubano no se puede subestimar en su diplomacia, en sus conexiones internacionales, en su poder de relaciones y en el apoyo que encuentra todavía en gobiernos, en instituciones internacionales, en alianzas estratégicas secretas
todavía se sostiene. Y entonces, Ujú. eh, también a la misma vez, lo que no se sostiene es la vida cotidiana de las cubanas y los cubanos. Pero ¿hasta qué punto es creíble la excusa del gobierno? Siempre la culpa es del otro. Sí, En este caso de Estados Unidos. Estados Unidos lo que le dice desde el Departamento de Estado es la gente tiene derecho a salir a la calle, derecho de protesta. Y el canciller Bruno Rodríguez le dice no queremos interferencia en los asuntos internos de Cuba. Es el mismo tira y afloje desde hace 60 años. así mismo, sí. Bueno, yo le puedo decir que en Cuba eso no se lo cree nadie ya. Eso sí, desde que yo estuve, bueno, yo estuve en Cuba 46 años de mi vida, tengo 48 años y llevo solo 2 años fuera, estuve toda mi vida allí y yo le puedo decir que ya nadie se cree eso. Ese es un cuento que se creen muy pocas personas y yo creo que casi podemos decir que son gente que no se lo creen, sino que se lo quieren creer. Como mismo hay una izquierda histórica en América Latina, en Europa, en África, en Asia, pero sobre todo en América Latina, que no quiere entender que Cuba es un régimen autoritario, totalitario, tiránico, no lo quiere entender porque es perder su único asidero, el último asidero revolucionario y socialista que les quedaba, por lo menos en el hemisferio occidental, y también el sueño, la utopía, aquella cosa que Cuba era en del 59, en los años 60, eso hay mucha gente que no lo quiere perder. Pase lo que pase, justifican al gobierno cubano, haga lo que haga, cosa que no tiene, por lo tanto, ningún tipo de legitimidad tampoco, ni ética, ni política, ni ideológica, ni de ningún tipo. Pero al interior del país también pasa esto, que hay gente que no quiere perder su historia de vida, lo que han sido, no, que no quieren sentirse defraudados de una manera tan drástica y catastrófica como lo son hoy miles de personas. Hay muchos que sí, y hay muchas que sí, que ya hace años le dicen a sus hijos, a sus hijas, váyanse de Cuba, no estén aquí, este gobierno no sirve, esto todo es un fraude, aquí a todos nos engañaron, somos un pueblo traicionado, por eso hay una emigración tan grande, por eso hay tanta gente que no quieren estudiar nada en Cuba, que no quieren tener familia en Cuba, por eso hay decrecimiento poblacional, por eso el único grupo etario que crece en el país es de personas de más de 60 años, por eso no hay esperanza en el país, por eso ya, claro, ¿qué va a haber si las columnas vertebrales sociales del sistema, que eran la educación y la salud, son un desastre hace más de 30 años? Entonces, de lo que estamos diciendo es que la gente ya no se cree este cuento, la gente vive emigrado aunque esté en el país. Los que pueden se conectan por internet y consumen otras cosas, no le hacen caso al gobierno, no miran la televisión, no quieren saber. Los que siguen eso, ese libreto, son gente que no pueden vivir sin lo que fue el sistema. Ya no es con lo Mm. que es. Incluso en su intimidad saben que el sistema no sirve, pero no lo pueden soportar humanamente. Entonces yo creo que es inviable realmente ya todo lo que está pasando ahí. Por miedo al fracaso, supuestamente. Pero hay otra realidad. Ha perdido Cuba el apoyo material de Venezuela y de México. El alza del combustible creo que es una prueba irrefutable de que ya las cosas no son como hace unos años. Sí, pero bueno, ahora mismo acaba de recibir, va a recibir, está en eso, eh, mucho petróleo de Rusia. Cuba encuentra de dónde sacar. No va a ser suficiente, esto no va a acabar con los apagones, esto no va a acabar con la carestía, pero la soga al cuello se la quitan sus aliados históricos, el que puede en cada momento, ¿no? Pero es así, es una economía que vive del día a día como si fuera una persona individual cualquiera. Entonces, realmente eso es inviable para un individuo, imagínense para una familia, imagínense para un país. Pero desde la época de Fidel era así. Las noticias eran, bueno, estamos comprando un barco de leche en polvo para las niñas y los niños de 7 hasta los 7 años. Estamos comprando, ahora mismo la noticia era, estamos importando huevo de Colombia. Cuando miras las cifras y las divides por el pueblo cubano, son cifras irrisorias, que son más bien para el turismo las cosas que importan. Pero esas son las noticias. Estamos esperando petróleo de no sé dónde, estamos esperando harina para el pan de un mes. Así vive la economía cubana. Es decir, el pueblo de Cuba no tiene ningún tipo de, de seguridad, de nada.
de cuál va a ser su vida al otro día, ¿no? Entonces, ese es un gobierno que solo se puede sostener porque no hay alternancia política, porque no hay una verdadera república, evidentemente no hay democracia, evidentemente no hay transparencia, evidentemente no hay Estado de Derecho, eh, no hay elecciones libres. Todo esto es lo que sostiene esto. Hay un solo partido político, no hay posibilidad de la disidencia legal, no hay posibilidad de la oposición legal, no hay derecho a la manifestación, no hay libertad de palabra, no hay libertad de prensa, no hay libertad de asociación. Esto es lo que sostiene el gobierno. Al gobierno no lo sostiene la legitimidad ni el apoyo internacional, lo sostiene que no permite que se mueva. Por lo tanto, por eso decimos que no es, que es un régimen tiránico, que es un autoritarismo, que es un totalitarismo. Es decir, lo que es falso es que este es un gobierno que se sostiene democráticamente por apoyo del pueblo cubano. ¿No? Es un pueblo que no tiene opciones, por eso. Y mientras tanto la economía cierra por quinto año consecutivo en rojo con un déficit de casi el 20%. Julio, muchas gracias por tu participación. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite en Buenos Aires por el canal E. Nos reencontramos en la próxima.